Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos a días. todos. Sean bienvenidos. Estamos recién comenzando. Ujú. Estamos prácticamente en este domingo especial. Estamos de Mm. manteles largos, en donde hay un programa especial, en donde nos da gusto poder saludar a todos los que ya se están conectando. Ya la transmisión empieza a llegar a más personas. Un gusto poder saludar a todos. Mi nombre es Néstor y hoy está conmigo Ania. Ania, mucho gusto de saludarlos a todos. Y pues como decías, hoy estamos de manteles largos, estamos de fiesta. Realmente todo el año estamos festejando que Cristo murió, pero resucitó y todo lo hizo por nosotros. Y hoy es justamente cuando recordamos ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Por eso los manteles largos, por eso hoy es el gran inicio de nuestra serie Secuelas. Tiene mucho que ver con este tema que estamos platicándoles hoy para saludarles. Y justamente este tema secuelas como tema, vaya, es una serie que estará durando algunos domingos, está relacionado totalmente con lo que estuvimos viendo en Fe, Esperanza y Amor el día miércoles, que incluso algunos tal vez se preguntaron ayer sábado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Hay una nueva transmisión todos los sábados o qué es lo que está ocurriendo por acá? Bueno, pues se subió en una definición mejor para que todos podamos prestar atención, que podamos compartirlo también. Y ese mensaje de secuelas tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que ocurre después de que las cosas tal vez no suceden como estábamos esperando? Y vamos a estar en una serie de 3 temas. Hoy es el primero, no se pierdan los siguientes 2, no se pierdan el de hoy, quédense hasta el final de la transmisión. Vamos a tener unos pequeños anuncios, vamos a tener algunos saludos para ustedes que ya nos están viendo. Queremos empezar saludando a Juan Esteban San Vicente, mucho gusto de tenerte acá conectado. Ojalá que estés ahí con más personas y que nos puedan ver en este tema de hoy. También Vicenta Jaraleño, Gabriela Morales y Sandy Misa también por acá nos ponen un corazoncito. Bienvenidas, están en su casa, estamos empezando, así que gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta programación especial, como cada domingo. Hoy, vaya, en esta ocasión estamos arrancando con este programa nuevo. Exacto, también queremos saludar a el hermano de Flores, de Fabi Flores. Alejandro Flores, también queremos saludarlos. Creo que ahí están todos los pequeños, ahí está la familia reunida por algún festejo de Gabo, que va a ser su cumpleaños, ¿verdad? Entonces ya les mandamos saludos. Por ahí nos estaba antojando el pastelito, ¿verdad? Ahí en algunas fotografías que subían. Bienvenidos, muchachos. Todos los pequeños también están invitados a conectarse a todas las actividades que se realizan. Por ejemplo, el día de ayer sábado fue justamente a las 12 del día la actividad de Calentando Motores, ¿no? Padrísima, donde cantan, se divierten. Yo hasta a veces me dan ganas ahí de hacer las actividades con Abdiel, un adolescente, un joven que participa de una manera constante y que él también, de hecho, tiene su grupo, su grupo de actividades especiales, ¿no? Con Transit, que es también los sábados en punto de las 7 de la noche. Sí, bueno, les quiero platicar un poquito de qué se trata todo esto de Transit, de Wambaland, de ambientes de familias. A lo mejor y muchos dicen, ¿por qué tantos nombres? Bueno, ambientes de familias es una sección de un grupo de personas que están involucrados en servir a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Entonces, ambientes de familia comprende Wambaland, que podría decirse que son todos los de primaria, desde los 6 años hasta los 12, 11 que ya no son de primaria, ya están a punto de entrar a la secundaria. Y cuando ya entran a secundaria pasan a Transit, que también es parte de ambientes de familias. Entonces, como ya decía Néstor, los de Wambaland tienen su transmisión cada 15 días, sábados a las 12 del día. Y los de Transit todos los sábados, que nada más el día de ayer fue el único día que se descansó por Semana Santa, pero todos los sábados estamos ahí por Zoom a las 7 de la noche con temas muy interesantes porque cada quien tenemos necesidades dependiendo de nuestra etapa de vida en la que nos encontremos. Por eso es que también ya pasando a ambientes de familias está los grupos de vida para las personas que ya a lo mejor y quieren conocer a personas nuevas, familias nuevas o algunos matrimonios que se encuentran en situaciones similares. Tenemos los grupos de vida también. Para eso sí necesitan contactar a Josué Álvarez para poderse inscribir a algún grupo de vida. Exactamente, así que sean bienvenidos en todos los espacios. Queremos seguir saludándolos porque aquí en este lobby queremos darle la bienvenida a todos los que también se conectan por primera ocasión. Y bueno, Elvia Álvarez nos manda también muchos corazoncitos, bienvenida. Están bienvenida en casa, Mimini Yan, igual que Luzma Estrada, Karina Navarrete nos saludan por acá en esta mañanita. Sean bienvenidas todas. Saludos a Melma Monroy Ariza, que ayer también nos estuvo acompañando, ¿verdad?, en esa retransmisión.
Saludos a Grisel Rocío Ramírez y felicidades también a Raúl, que fue su cumpleaños el viernes. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Roxana Flores Rubio y también a mi buen amigo Juan Luis Valero, que ya está conectado por allá. Saludos a Néstor y a Ania, un gusto también por allá tener algunos días de convivencia, amigo. Qué bueno que nos estás pudiendo acompañar también en esta mañana. Solo Escobedo con su pequeña luna, ¿verdad? También, sí, por ahí estamos bien. Sí, exacto. Sus pequeños eclipses también, bienvenidos siempre. Estamos empezando. Y bueno, aquí estoy viendo a Lili Méndez. Queremos mandarle saludos a toda la familia Rosas. Y bueno, hoy tenemos una pequeña sorpresita en cuanto a un canto. Nos encantó muchísimo ver por ahí a Sammy, qué bueno que está involucrándose. Hacen muy buen trabajo los muchachos en cuanto a las canciones, así que no se pierdan los cantos nuevos de hoy también. Hoy va a ser ese día especial en donde estoy seguro que van a salir ustedes edificados, fortalecidos, tonificados, decía el pastor el fin de semana, tonificados con estos mensajes que van a agregar valor a tu vida y tienen algo importante que aportar. Vero Guzmán nos pone buenos días, un abrazo, bienvenida como siempre también a esta transmisión junto con Víctor Moreno, que ya están conectados. Y saludos también a Gaby Orozco, a la pequeña Yara, a sus abuelitos que seguramente nos están viendo también, un gusto en saludarlos. Saludos a Ariel Ramírez y a Pato, que también está ahí echándole ganas en la banda de conexión. Muy bien. Verónica Saraí, también esposa del pastor Uriel, justamente allá en Puebla. Bienvenidos, también bienvenidos todos los campus, todas las sedes que ya se conectan en las diferentes partes de la República. Sean bienvenidos también. Saludos a Lupita Rubio, que también ayer nos estuvo acompañando. Saludos a Josué Álvarez, que nos dice saludos, chamacos. Eso es todo, muy bien, bienvenido también. Y Araceli Hernández Acosta, también qué bueno que estás acá viéndonos, mucho gusto de volverte a tener acá. Y me gustaría leer este comentario también de Paco Patricio, de uno de los voluntarios, hablando de este hermoso ministerio de la música, que de hecho, bueno, un poquito más adelante les hablaremos acerca de la Academia Crescendo, que está por allá también. Nos pone buen día, familia Conexión Vida, Dios nos hable y bendiga este día. Saludos desde Celaya. Y hoy tenemos ese gusto de poder saludarles aquí en las instalaciones de Querétaro, pero seguramente a ti que nos estás visitando en otra parte, esperamos que te puedas quedar hasta el final, puedas encontrar ese mensaje que Dios tiene para tu vida. Sí, y bueno, el día de ayer y antier no pudimos poner los números de cuenta para que también podamos seguir fomentando el apoyo que se necesita para todo el staff que está trabajando para que estas transmisiones puedan seguir adelante. Hace un momento yo pues estaba pensando, ¿en qué momento avanzamos tanto en la tecnología? ¿Cómo es posible que en un componente, cablecitos conectados, nos puedan hacer que nos veamos del otro lado de la pantalla y entrar hasta cada uno de sus hogares? Es increíble, pero bueno, también agradecemos a Dios por esa herramienta que tenemos a nuestro alcance. Y bueno, necesitamos también de su apoyo, de que sigan ayudando en ofrendas, en donaciones. Van a aparecer también los números de cuenta para que puedan hacer llegar ese apoyo, que no nada más nosotros o el staff, sino hay otras personas que también lo necesitan. Necesitamos ser buenos en obras para las personas de afuera. Claro, exactamente, es la invitación a que esa fe vaya acompañada de la acción, del movimiento, de lo que nosotros podamos hacer como iglesia, como venimos mencionando a lo largo de este tiempo, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo también, así que sigamos fortaleciendo. Un saludo a Edna Oliveros, a Guille Gutiérrez, que también están conectadas. Bienvenidas a la familia, a la misión Silvo Apacible allá en Celaya. Están en su casa, nos da alegría ver que todos empiezan a fortalecerse, ¿no? A mandar mensajes, a escuchar. Este momento se siente hasta, no sé, un poquito más ameno, ¿no? Más caluroso ahí, familiaridad. Sí, así que mándanos cualquier comentario, cualquier saludo. Si tú quieres saludar a tus familiares que a lo mejor no se están conectando, pero los etiquetas, ellos van a entrar a ver esta transmisión, salúdalos también, dinos alguna petición que Dios te haya contestado o dinos alguna petición por la que te gustaría que oremos. Hay un grupo de personas que están anotando cada petición y todos los días estamos orando juntos para que Dios responda. Así que sigamos haciendo esa parte y un abrazo caluroso, pero eso es no cualquier abrazo de esos sencillitos, un abrazo caluroso al hermano
Antonio Merino, ¿verdad? Que por ahí nos ve en algunas ocasiones un mensajito por allá. Es de los abrazos esos que se recuerdan y que en el tiempo primeramente Dios podamos estar juntos. Estamos juntos en este momento, pero de manera física, sentir eso hasta a veces se pone un poquito distinto, ¿no? Sin embargo, gracias por acompañarnos allá, la familia que seguramente está reunida, los pequeños, siempre decimos, los pequeños ya no son tan pequeños, pero sean bienvenidos a esta transmisión. Sí, y el hermano Antonio nos decía, ay, es que si no les escribo no es porque yo no les sé. No se preocupen, ustedes conéctense, aquí nos va a aparecer quién se está conectando, así que los esperamos con mucho gusto. A Marta Castellanos Terán, ya le hemos hablado también. No. Bienvenida Marta también allá constante, mandándonos algunos saludos. Rompemos un poco el anonimato, caemos en una situación de más relación, se vuelve esto un poco más personal. Por ejemplo, Rosario Wright y a su esposo, bienvenidos, qué gusto saludarles por allá. Ellos se encuentran en Celaya. Norma Ramírez Elizalde nos pone buenos días, feliz domingo de resurrección en esta semana conocida como la Semana Santa o Semana Mayor. Queremos llegar hasta tu casa con ese mensaje que Dios tiene preparado y seguramente será una bendición, una gran herramienta en tu vida. Sí, también le queremos mandar saludos a Carla Gaitán, que ya su mamá la etiquetó. Saludos, Carly, saludos a Francis también. Nos da mucho gusto que estén acá. Saludos a Connie Corona, que también nos manda saludos a todos. Y saludos a Oralia Morales y a su esposo, a Oscar, qué bueno que están también acá conectándose. Esperemos ahí ya también pronto, ¿no? Pase este tiempo y vernos esas barritas energéticas tan deliciosas que prepara también ella, ¿verdad? Esos pasteles ricas, especiales con quinoa, con todo. Bueno, ya no les voy a antojar porque seguramente algunos están ahí todavía en la cocina, pero bueno, bienvenidos. Sí. Ana de Álvarez también, buenos días familia, un abrazo a Ania, Néstor y al staff que está sirviendo en la transmisión, claro que sí. Y si tú quieres participar, siempre habrá espacio para ti. Faltan manos, como en todos los aspectos. Nos encantaría que puedas escribirnos un mensaje. Esos dones que Dios nos ha dado seguramente se pueden emplear en diferentes áreas. Saludos también a Mariano Rodríguez, que Iván ya lo etiquetó, es su hermano. Qué bueno que lo etiquetaste. Ojalá que podamos ver esta transmisión y que aquí estemos. Mariano también. Rodríguez, un abrazo, ¿no? Ahí, músico profesional también, ahí en la guitarra nos había platicado Iván, bienvenido. A Michelle Rorro, que nos escribe también, hermosa pareja, dice Sofi, Michelle, saludos qué bueno verle por allá conectada también. Y también Felipe Patricio Flores nos escribe, buenos días hermanos, Dios los bendiga. Qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. De Puebla, familia Patricio Martínez. Saludos, qué bonito, ¿no? Saludos también a Claudio Ramírez, que nos dice que de parte de la familia Bailón Ramírez, Juan y Leti nos están viendo. Saludos también a ustedes, qué bueno que están por acá. Les mandamos un abrazo. También a León, que ya está conectado su papá, Jico. El Switcher Estrella, eso, León, ¿verdad? el Switcher Estrella. El Switcher Estrella también allá conectados. Evangelina Díaz Carreón, un gusto también por aquí poder saludar y nos está pidiendo una petición especial. Así que el equipo que está aquí encargado de escribirlas, claro que sí, estamos orando. El esposo de mi prima Álvaro Ogaz salió del hospital después de 4 meses y medio víctima de COVID. Bueno, claro que sí, estamos orando, con familia nos podemos estar uniendo y al mismo tiempo elevar esas peticiones para que Dios escuche. Bueno, siempre escucha a Dios, ¿no? Pero obviamente para que podamos estar en esa sintonía. También queremos mandarle un abrazo muy afectuoso a Juana Rojas y a toda la familia Mesa, porque, la hermana Juana perdió a su mamá y nos dice que está un poco triste por la partida de su mamá, pero contentos porque sabe que está con Dios. Y para allá vamos todos, un día vamos a poder verla, vamos a estar todos juntos en el cielo, gozándonos y conociendo a Dios cara a cara. Así que hay que pensar en esa esperanza, ¿no? Que para allá vamos todos. Y les mandamos a toda la familia un abrazo y pues que Dios consuele también sus corazones. Exactamente, siempre se nos hace breve este tiempo cuando vemos ahí comentarios tras comentarios tras comentarios y decimos, bueno, ustedes son bienvenidos, ustedes saben que están aquí en su casa y también si te estás conectando por primera ocasión y alguien te compartió este link, estás también en tu casa, esperamos te puedas quedar hasta el final y evidentemente habrá algo especial, un mensaje importante, un mensaje que tiene que ver con secuelas. Hoy estamos arrancando este inicio de serie, así que no te desconectes. Arturo Martínez Vargas también, saludos. Bienvenido y al mismo tiempo, Marta Castellanos, una vez más le mandamos un buen saludo.
Sí, saludos a Paco Alegría también, a Guillermo Guillén y a su esposa Silvia, que ella es del equipo de quienes están anotando las peticiones. No se les pasa ninguna. Ni una solita, así que ustedes escríbanla y nosotros también la podemos leer, y eso es parte de nuestras disciplinas personales privadas. Así que Armando López, bienvenido. Y bueno, pues también el pastor Eduardo Bravo nos escribe bienvenido. Saludos, chicos, saludos, pastor. Gusto en saludar. Y por último vamos a felicitar a Ileana, que fue su cumpleaños el viernes también. Feliz cumpleaños, Ileana, y que la sigas pasando muy bien. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo también. Ahorita nos vemos, vamos a continuar cantando y más adelante empezamos esta serie. Say
guiarás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, velas por mí. Vives en mí, de los siglos. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz. Vives en mí, cuidas de mí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos hoy reunidos en este domingo tan especial. Todos los domingos son especiales sin duda, pero hoy hay un repunte hacia donde nos estamos dirigiendo. El compás del tiempo, el péndulo que oscila y marca este momento, como estudiábamos desde el viernes en Fe, Esperanza y Amor, un tema intro realmente a cuando hablamos de la Pascua, donde hoy precisamente es el día donde se pretende que Jesús en cuanto a tiempo, porque Jesús se levantó de entre los muertos, y el calendario desde el 21 de marzo hasta el 25 de abril, ya llevado a cabo el equinoccio de primavera. Después de la primer luna llena viene la celebración de la Pascua, y hoy es el domingo, junto con estas coordenadas que acabo de decir, coordenadas, entiéndase metafóricamente hablando, donde marcamos el punto principal cada domingo de la resurrección del Señor, pero particularmente este domingo. Así que todos, bienvenidos. Hoy estamos comenzando nuestra nueva serie, Secuelas. Y Secuelas habla de esa forma de consecuencia positiva, o lo que nos deja y hacia donde nos llevan las cosas, lo que está no como rezago, pero sí como algún resultado real de lo que fue experimentar aquellos días, donde nosotros hoy tenemos ventaja, sin duda. Tenemos ventaja de aquellos primeros creyentes, cristianos, discípulos, que precisamente hoy todos sus sentimientos se chocarían una vez más, serían contrarios una vez más. Vienen en una montaña rusa de subir y bajar con sus sentimientos, porque se vieron frustrados en su fe. Ahora mismo están tristes, pero las mujeres ya han corrido al sepulcro, ya han tratado de ungir al cuerpo del Señor, que no hallaron. La piedra está removida. El ángel que está adentro les dice: ¿por qué buscáis a Jesús Nazareno entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado como os dijo. Id y decid a sus discípulos que Jesús se ha levantado de entre los muertos. Primero tuvieron temor cuando la ven, pero ahora van corriendo llenas de gozo, llegan con los discípulos, y como esto no es una cuestión de aniquilamiento de nuestro intelecto, no es una fe ciega, estos discípulos realmente pensaban en que Jesús estaba muerto y que para nada recordaban que habría de haber resucitado de entre los muertos. Van y se cercioran junto con las mujeres. Llega primero Juan, espera a Pedro, de los discípulos del Señor. Pedro llega despuesito, rezagado, porque es mayor, pero es intrépido, tiene un temperamento sanguíneo, osado. Es el que le cortó la oreja a Malco cuando le prendieron a Jesús en el huerto del Edén. Así que ahora se mete hasta el sepulcro, ve allí donde había estado puesto el Señor, el sudario,
como un envoltorio. Esa es la idea en el griego, que se escribió así en el Nuevo Testamento en el griego. Ya no está el cuerpo del Señor, el sudario está puesto a un lado, acá está el vendaje, la manta en la que le pusieron, pero acá está el sudario, es decir, lo que le pusieron en su rostro. Por lo tanto se puede ver que aquello está vacío. Y entonces, de la parte curiosa, tómele nota, tómele foto, el ángel les dice que de parte del Señor vayan y den esta noticia. Y entonces todos los discípulos reunidos, están las puertas cerradas, algunos dudan, no creen, y dice Pedro, estando las puertas cerradas y nosotros juntos, Jesús apareció en medio diciendo, paz a vosotros. Y algunos cayeron de rodillas. ¿Quién no habría de caer de rodillas? Y entonces Tomás, que esta ya era la segunda vez que Jesús les aparecía resurrecto, con pruebas indubitables de su resurrección, le dice, Señor mío y Dios mío. Esto que hemos venido diciendo, ojalá y haga eco en su corazón y se ancle como algo que le mueva su corazón todo el tiempo. Al caer entonces Tomás de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío, Jesús le dice, porque me viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. No seas incrédulo, sino creyente. Ahora yo quisiera preguntar a todos los que estamos aquí, ¿hacia dónde apuntamos como el fundamento de nuestra fe? ¿Hacia dónde apuntamos como el fundamento de nuestra fe? ¿Dónde está la base de nuestra fe? Bueno, en la religión, el problema de la religión, de la mayoría de las religiones, algunas no han comenzado con Jesús, pero la mayoría sí, es que Jesús está como el centro y la base de todo. Y tendríamos que ser más puntuales en lo que estoy diciendo, pero digamos, siendo amables, vamos bien desde ahí. Pero después, en el tiempo, se sepulta con escritos y más escritos y encíclicas y tradiciones y costumbres y pensamientos, y llega el momento en que prácticamente está sepultada la figura del Señor Jesucristo. Pero yo quiero insistir, ¿hacia dónde apuntamos como el fundamento de nuestra fe? El evento de la resurrección fue el que dio lugar a un movimiento. El movimiento, podemos decir, es la iglesia, porque con la resurrección, el evento, no solo Jesús, como venimos diciendo, siendo amables, el fundamento de nuestra fe, Jesús, siendo amables, pero este Jesús, según Él reclamó ser Dios y lo comprobó Dios, ser Dios, cuando se levanta de entre los muertos. Y esa resurrección es la que da lugar a un movimiento que después la iglesia llevó a que se escribiera la Biblia. Este es el orden de los eventos cronológicamente hablando. Si cambiamos esta secuencia, ¿cómo podría generar confusión? Mucha. Porque realmente la autoridad y única regla de práctica y fe es la Biblia para nosotros, es nuestra autoridad. Pero ojo, esta no es la autoridad para muchas personas. Hoy por hoy denostan muchos la palabra de Dios, pero hay que retratarlo e ir más al fondo porque Dios planeó la salvación de los hombres antes de la fundación del mundo. Jesús, destinado como un cordero sin mancha para que fuera entregado por nuestros pecados antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a nosotros. Así que cuando fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, anunciaba a su sacrificio, pero también a su resurrección de entre los muertos. Esa es la piedra de toque, esa es la base angular. Lo que mismo Pedro dijo, la piedra que desecharon los edificadores, así ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que la fe cristiana no comenzó con Génesis. La Biblia por lo menos fue así puesta como lo conocemos hoy como códice con 66 libros, por lo menos hasta el siglo IV, el año 350 después de Cristo. Y muchos de los discípulos no entendían ni las propias escrituras de la promesa de un Mesías hasta que Jesús resucitó de entre los muertos, porque precisamente se le crucificó porque no le creyeron o no le creímos. Si nos ponemos e incluimos allí como parte de la humanidad, no le creímos que Él era Dios en la carne, todo hombre y todo Dios, es decir, la conjunción de dos naturalezas, y por eso se le crucificó, porque se menospreció que Él era Dios en la carne. Y ahí, una vez que ha sido muerto y sepultado, viene el evento, viene el momento en donde Jesús se levanta de entre los muertos. La fe cristiana comenzó con Jesús. Ahí comenzó nuestra fe, pero no con un Jesús vivo, sino con un Jesús mejor que vivo, resurrecto. La resurrección del Señor.
es la piedra angular de todo lo que está pasando. Ahora, estos sentimientos encontrados de esta montaña rusa que sube y baja, porque Pedro es llamado, Andrés es llamado, Jacobo es llamado, ahí están los 12 discípulos, ya cayó Judas del apostolado, es por cierto el traidor, nadie quiere ponerle Judas a su hijo, ¿verdad? Bueno, porque retratamos perfectamente bien que en el nombre de Judas, aunque hay otros Judas bíblicamente hablando, incluso hay otro apóstol que se llama Judas y que no figura, no destaca, ahí está entre los 12, Judas no el Iscariote y otros Judas. Pero nadie quiere ponerle su nombre a él, ya no está. Y están juntos allí y quieren ver hacia dónde hoy Dios los quiere guiar, porque de estar tristes, de tener un imperio romano inquisidor, de tener una religión del templo judaico que los persigue y los quiere aplastar, ellos debilitados, tristes, ya las mujeres fueron y regresaron del sepulcro, ya fue Pedro y Juan del sepulcro y regresaron, ya trajeron las noticias, ahora Jesús, ya no solo ellos tienen que dar testimonio, que ese es válido el testimonio de las personas para darle credibilidad a hechos históricos, ahora los 12 reunidos, Jesús ha aparecido entre ellos con las puertas cerradas, su fe se ha tonificado, las secuelas comienzan a hacerse presentes, hay un empuje interior que ellos mismos no lo pueden entender, no es lo que han leído, no es lo que les han dicho, es lo que han visto hasta este momento, la resurrección. Y estando ahí todos juntos ellos, lo primero que hacen es que quieren ver quién va a sustituir a Judas en esta fe que como resistente, defendible e inexpugnable es nuestra fe por la resurrección de Jesús. Quiere decir que pudiera haber errores en los escritos que nosotros como cristianos hagamos. Quiere decir que puede haber errores en la religión, sí los puede haber, y en los religiosos y en los líderes de religión, claro que puede haber errores, pero no hay error. No hay margen de error cuando comenzamos a pensar en lo que debería ser la base inexpugnable, defendible y resistente de nuestra fe. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Esa es la piedra angular, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y como dice Romanos, el libro del apóstol Pablo, la carta más bien a los romanos en el capítulo 8, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron ha sido hecho. Pero les decía entonces que los apóstoles quieren ver en la historia, porque Lucas, que es uno de los 4 evangelios que narran la vida y obra de Jesús, Lucas escribe el libro de los Hechos. Lucas es médico, Lucas es compañero de misiones del apóstol Pablo y de primera mano tiene todos los informes por Pablo, pero además, porque como todo médico tiene que cerciorarse, palabra importante, cerciorarse de las cosas, no se deja llevar nada más por las cosas que de repente llegan. El asunto es que hay que cerciorarse de las cosas. Y eso fue lo que hizo Lucas. Él quiso poner todas las cosas en orden y de las primeras narrativas en sus 30 años después de la resurrección, que es el periodo de tiempo que comprende el libro de los Hechos, va a poner una historia tras otra para ver las secuelas, cómo afectó a los primeros discípulos, cómo se causó el movimiento, la iglesia y en dónde estaba basada la fe de todos aquellos primeros cristianos de la iglesia incipiente de Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana. Ahí está el retrato. Cuando lea usted el libro de los Hechos, es un libro histórico, inspirado por Dios, pero histórico, que cubre 30 años de historia. Y lo que va a suceder a continuación tiene lugar la semana sexta o séptima después de que Jesús ha estado con ellos 40 días y 40 noches y ha subido al cielo y les ha dejado varias promesas. Y entre ellos dicen, bueno, hay que buscar que seamos los 12 que originalmente éramos. Dice aquí en Hechos capítulo 1, el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, noten ahí, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, una característica, un reclamo de quienes eran los que calificaban en un perfil para estar con Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan, ahí hay una referencia de un contexto histórico hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Ahora, noten que Jesús no caminaba por ahí nada más con 12. Como hemos venido estudiando, las multitudes, la muchedumbre, las turbas venían detrás de Jesús. Ahí estaban los celos de los principales sacerdotes, de los religiosos, de los ancianos e incluso de los gobernantes de aquellos días como Pilato, que cualquier revuelta, políticamente hablando, amenazaba su autoridad como el
gerente o el quinto procurador romano del Imperio Romano en la provincia de Judea. Así que ellos tenían miedo de cualquier situación de este estilo, y aquí está el marco referencial histórico donde del bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba y la gente que se movía con Jesús, que eran multitudes, había un requisito: uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ya tienen a Matías y a José llamado el Bueno, y las suertes cayeron sobre Matías, pero sería larga la historia para aquí poderles explicar un poco que finalmente el apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que quería ponerle fin a la iglesia, fue quien ocupara el lugar de Judas. ¿Habría versiones de esto? Sí. ¿Opiniones? Sí. Pero esta es la historia bíblica de las secuelas de la resurrección de Jesús, donde unos discípulos amedrentados, temerosos, para este momento están tomando acción, están comenzando a hacer en lo que están en Jerusalén, lo que ellos creen que tienen que hacer por la resurrección. Pero aquí, por favor, tomen nota de estas últimas palabras: se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. De su resurrección. Lo que movió a la gente en aquellos días a quitarse del miedo y del pánico y de estar congelados fue la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y hecho este estruendo, que brincamos allá algunos versículos hasta el capítulo 2, porque los discípulos ya están reunidos, ya se echaron las suertes, están esperando que sigue, y Dios les había dado la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llega de una manera diferente, les son repartidas lenguas, y están después de la fiesta principal, la de la Pascua, a punto de celebrar el Pentecostés. Otra vez es una fiesta nacional de todas partes del mundo conocido de aquellos días. Han regresado los judíos prosélitos para estar en la locación donde tenían lenguas nativas de otras regiones, y ahora están aquí con estos galileos que hablan un idioma diferente a ellos, y viene el Espíritu Santo con este ruido, se junta la gente, se junta la multitud, y estaban confusos. Razón: porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, las maravillas de Dios. Eso es lo que les oían hablar. Y bueno, le van a dar una explicación, no muy buena, pero finalmente se va a aclarar el punto. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es como si de repente usted estuviera en Inglaterra y no hablara nada de inglés y hablara un perfecto inglés de aquellos días. Eso es. Pero aquí no estamos hablando de inglés de Inglaterra o alemán de Alemania y así, no. Estamos hablando de lenguas que eran regiones alrededor, que por el Imperio Romano, llevados a esas regiones, esta gente hablaba tanto el idioma local de Israel como los idiomas en donde habían sido llevados. Pero estos eran los que habían vivido ahí, estos eran los que habían estado con Jesús, estos sencillos galileos, pescadores, hombres del vulgo y sin letras, como vamos a ver y leer, no eran educados como para haber estudiado idiomas. De manera milagrosa y testimonial, por la resurrección de Jesús y su plan eterno y perfecto de conectarnos con Él para poder ser salvos, les da esta señal y este milagro para que la gente crea, para que la gente entienda. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido si son galileos? Bueno, aquí viene una explicación y decía, más otros burlándose decían: están borrachos. Bueno, están llenos de mosto. Y alguno ya se rió, ¿verdad? En su casa, están borrachos. Eso quiere decir el mosto. Pero aquí hay la explicación y Pedro rápido les va a explicar. Entonces Pedro, que es el que lleva la voz cantante, que es el que ahora ya no está corriendo, ya no está negando al Señor, ya lo vio resurrecto, hay un cambio dramático en su vida, las secuelas de la resurrección de Jesús comienzan a ser alguien osado, en alguien prudente y valiente, en alguien oscilante, a alguien estable, en alguien que en algún momento dudaba, ahora un creyente que se pone en el lugar de alguien que da testimonio como testigo de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, este es su momento, ahí tiene su congregación, nunca les ha hablado a nadie así, pero hoy tiene el foro para él y es un buen orador porque Dios está con él. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Como a veces pedimos la atención los predicadores, estamos repitiendo un mensaje que no es nuestro. Hay base y testimonio para dar sustento a lo que estamos diciendo. Tenemos autoridad delegada, no es nuestra. Igual Pedro, es la de Dios. Y por eso impartimos una palabra que viene de Dios, no como una fe ciega, con la base de la resurrección de Jesús. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Es como decir, son las 9 de la mañana. Y esto vale muy bien para explicarlo. ¿Ven cómo coincide en el asunto? A las 6 de la mañana comenzaba el día judío y terminaba a las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde comenzaba la primera vigilia, un horario diferente al que estamos acostumbrados nosotros, porque no había alumbrado público, porque no había vida de ciudad, etcétera, lo que hubiera. Pero a las 6 de la tarde terminaba el día y comenzaba la primera vigilia, que terminaba a las 9 de la noche, y comenzaba la segunda vigilia y terminaba a las 12 de la noche, y comenzaba la tercera vigilia, y así hasta las 3 de la mañana para comenzar con la cuarta vigilia y dar lugar a la resurrección del Señor justo antes, cuando el sol apenas se asomaba. Hora tercera, después de las 6 de la mañana, son las 9 de la mañana. ¿Quién está ebrio a las 9 de la mañana? Bueno, no sé si usted conozca a alguien así, ya pensó, pero yo creo que una gente normal no está ebrio a las 9 de la mañana. Varones israelitas, ya que los tiene allí, Pedro sigue con su discurso. Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y una y otra vez, entre vosotros, vosotros mismos sabéis. Esto no se hizo en un rincón de la tierra. Toda la gente que estaba allí eran testigos, aunque contrarios, porque también los contrarios son testigos a veces de las cosas con las cuales ellos no están de acuerdo. Varón probado por Dios entre vosotros. Y luego señales que Dios hizo entre vosotros, y vosotros mismos sabéis. No les tengo que convencer de algo que ustedes saben que así fui. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis vosotros y matasteis vosotros. Estoy señalando para allá para decir, allá está la gente, no le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Esa es toda la maldad de las personas, donde tienen que aceptar que hay un contexto de testimonio, incluidos no solo los que creen, sino también los que no creen. Y allá hay un imperio romano interesadísimo en que este caudillo Jesús, nadie venga y hurte su cuerpo y digan después, ha resucitado entre los muertos, y se levante una revuelta. Pero también hay una religión, la religión judaica, a quienes Jesús ha diezmado su autoridad de los principales sacerdotes, y ellos también están interesados en que nadie se robe el cuerpo de Jesús, porque entonces pueden venir y reclamar alguna autoridad y decir, se ha levantado entre los muertos, y causar una revuelta y una revolución en la religión. Pero no lo podían negar, porque esto ha sido hecho entre vosotros, y por cierto, ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron, les dice Pedro, crucificándole, el cual Dios levantó. Dice Pedro, por si acaso no se les hubiera dicho, son los primeros capítulos del libro de los Hechos, y está haciendo un recorrido Pedro de las cosas, más bien Lucas está haciendo un recorrido de las cosas históricas que Jesús hizo con sus discípulos. Los deja, se va resurrecto al cielo, pero ahora entra los discípulos, los testigos, el testimonio de estos, y les dice una vez más, Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está la base de nuestra fe, la resurrección de Jesús, llevado de boca en boca, después escrito en la Biblia hasta el siglo IV después de Cristo, 350, con todos los concilios, que eso en su momento fue bueno, pero que ahora la gente tiene que entender que va más allá, que va al fondo de la historia, incluso planeado antes de la fundación del mundo. Y luego Jesús histórico, muerto, sepultado y resucitado, para que después haya gente que sea testigo. Al oír esto, se pusieron muy tristes, se compungieron de corazón. Ese es el compungir. Y se pusieron tristes y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ojalá y te estés preguntando, en relación a tu vida y en el momento en el que estás, no solo porque seas creyente o no, seguidor de Jesús, a lo mejor porque ni lo seas. ¿Qué haremos? ¿Qué hay que hacer con esta información? ¿Dónde hay que colocar esta fe? ¿Cómo hay que tomar decisiones y cambiar nuestra vida? ¿Qué haremos? Pedro les contesta de una manera muy práctica. Pedro les dijo, arrepentíos
Ese no es un arrepentimiento de los pecados. Claro, nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, pero ese no es el mensaje allí por el contexto. Arrepentidos es piensen de manera diferente de Jesús, piensen de manera diferente del sacrificio de Cristo, piensen de manera diferente de Dios en la carne, piensen de manera diferente de su religión actual y luego voltéense a Cristo, arrepiéntanse, cambien de su manera de pensar y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese, identifíquese públicamente de que ha cambiado su manera de pensar de Jesús y que hoy ha abrazado a Jesús como su Salvador y ahora le sigue porque tiene fe en Él. Ese fue el mensaje de Pedro. Y se queda la gente pasmada y miles de personas, miles, obedecen a la fe y siguen a Jesús. Y todo ese alboroto causa traer la atención de los del templo. Y entonces Pedro y Juan no se van a quedar quietos, van a subir a la hora de la oración al templo a orar y van a encontrar a un paralítico y este les va a pedir dinero, pero ellos no tienen dinero, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijo Pedro, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. La secuela, las consecuencias, los resultados de estar en Jesús, están amenazados, le han puesto precio a la cabeza de Pedro, los persiguen, los principales los han intimado, los quieren matar, ellos van al templo porque confían en Dios. Las secuelas, algo ha cambiado en la vida de estos discípulos que antes temerosos o equivocados en su percepción de Jesús, hoy vitalizados, tonificados con el empuje de Dios en sus vidas. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante andaba, corría, gritaba, brincaba. Y entonces la gente se agolpa una vez más y están cerca del templo. Se pueden escuchar tal vez los sacrificios de los animales que, como el ritual judío exigía, se estaban llevando a cabo, ignorando que la Pascua, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada. Esos animales, esos corderos, esos rituales ya no se necesitaban más. Ahora en Cristo Jesús tenemos puertas abiertas para accesar por el velo del cuerpo de Cristo hasta el trono de la divina gracia. Pero el que no está en Jesús ignora toda esta secuela, esta bendición de Dios en nuestras vidas y se juntan con ellos, pero no para aplaudirles, sino para perseguirlos. Y Pedro, una vez más, que está tomando la voz cantante, que es el líder de la iglesia. Estas son buenas noticias y nos debe retar a todos nosotros. Pedro negó al Señor. Pedro maldijo para que no lo confundieran como uno de los de Cristo. Pedro se había ido a pescar. Pedro había desanimado a los suyos. Sin embargo, Jesús lo hizo una figura importante en la iglesia primitiva. Esa es una oportunidad para nosotros. Si hemos hecho las cosas mal en el pasado, ahora las podemos hacer bien. Porque si yo hubiera sido el jefe de Pedro, igual lo hubiera corrido del equipo de los 12 apóstoles. Pero Jesús no. Jesús lo hizo principal entre los 12 apóstoles porque la gracia y la misericordia de Dios siempre dan oportunidades. Y Él les dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, por cierto, otra vez, por si no lo escucharon, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, porque Caifás y Anás, los sumos sacerdotes y el yerno del sumo sacerdote se habían puesto de acuerdo para alborotar a la gente y pedir que les dieran a un homicida y crucificaran a Jesús, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida, Barrabás, otro nombre que nadie quiere ponerle a su hijo, ¿verdad? Esta es la historia bíblica, son las consecuencias, las secuelas de la resurrección de Jesús. Algo maravilloso ha pasado en estos hombres que han cambiado de ser medrosos y temerosos a ser osados y a tener denuedo para enseñar, aún delante de sus opositores, dar testimonio de Jesús y de su resurrección. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual, otra vez, nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. Y como esto no va a detenerse y va a seguir, tenemos que pensar qué hacía o qué movía. Como esto no va a terminar, como va a seguir, nadie lo va a detener, ¿hacia dónde apuntamos como el fundamento de nuestra fe?
¿Qué era lo que a Pedro le hacía enfrentar todos estos círculos de oposición? ¿Qué era lo que hacía que Pedro, a pesar de ser una persona poco instruida, tal vez no un analfabeta, pero sí una persona no de universidad, pudiera enfrentar todos estos elementos y todos estos momentos? ¿Qué era lo que lo movía? La resurrección, la base de nuestra fe. La resistente fe de los creyentes basada en la resurrección, la inexpugnable fe de un epitafio que dice: no está aquí, mas ha resucitado entre los muertos. Y como los episodios siguen, llegamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, y entonces están hablando de ellos al pueblo, se dan cuenta que aquellos hombres que han metido a la cárcel están libres hoy, milagrosamente Dios los ha sacado de la cárcel. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Tienen allí el concilio más importante, el concilio más poderoso, antagónico, perseguidor y contrario de Jesús y por supuesto de los suyos. Allí también está Caifás, el que urdió todo este plan para más vale que muera un hombre por el pueblo y no todo el pueblo por un hombre. Y no sabía que de parte de Dios estaba profetizando en aquel año. Sin embargo, la idea vino de él. Y entonces, ¿cuál sería la suerte de los suyos, los de Jesús? Si le habían hecho esto a Jesús y les echaron mano y los pusieron en la cárcel porque ya era tarde, hasta el día siguiente porque ya era tarde, y estando en la cárcel al otro día, ya este concilio deliberando y viendo qué vamos a hacer. No queremos que anuncien más en el nombre de Jesús, no queremos que prediquen más, no queremos que sepan que Jesús se levantó de entre los muertos. Como siempre, cuando el reino de Dios avanza, las tinieblas se oponen, siempre, eso no falta. Cuando el reino de Dios avanza, las tinieblas se oponen. Y poniéndose en medio, Pedro, vean la escena por favor, por un momento. Allí están presos, son hombres sencillos, pescadores. Allá está gente culta y cultivada, poderosa y además empoderada. Tienen el uso del poder en ese momento y lo están exigiendo o le están impresionando de tal manera que pende de un hilo su vida, literalmente, como siempre. Ese hilo que a veces decimos así, que del cual depende nuestra vida, realmente está en las manos de Dios. Todo lo que hacemos está en las manos de Dios, todo, incluido todo, sin excepción de nada. Y Pedro, sin ningún temor, sin pánico escénico, sin pensar si iba a tartamudear, si tenía un bosquejo, si había una forma para guiarse lo que estaba diciendo, sencillamente poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? De predicar a pesar de que se los habían prohibido, de decir en el nombre de Jesús y de su resurrección sin miedo y temor a que los mataran. Miren, porque cuando alguien ha visto a Jesús resurrecto, pierde el miedo a la muerte. Y si pierde el miedo a la muerte, pierde el miedo a todo. No estoy diciendo que salgamos en medio de la pandemia y digamos: a mí no, nada me va a pasar. No estoy diciendo eso, porque sí es letal, sí mata el virus y estamos en medio de una pandemia. Pero la verdad es esta, que en medio de la dificultad y en la necesidad podemos erguirnos, pararnos y decir: vamos con Dios, sí hay peligro, pero Dios está con nosotros, vamos a ser prudentes, pero Dios nos va a salvar, para que aun cuando haya un concilio, inquisidor, asesino, yo pueda con convicción decir, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un enfermo, me imagino que como ahí estaba el enfermo, le dice: a ver, ven tú, que a ti que te sanamos, mira, nos están diciendo que por qué hicimos que este hombre, siendo paralítico, pudiera andar otra vez. Un beneficio, de qué manera haya sido sanado. Él puede dar testimonio, pero yo les quiero decir cómo fue que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por cierto, otra vez, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre que está aquí conmigo a un lado, en vuestra presencia, sano, parado, en pie. La verdad es que los sumos sacerdotes y los escribas y toda la gente de aquellos días tenían envidia, tenían coraje, tenían celos, no solo por el negocio, económicamente hablando, sino por la autoridad que había sido deteriorada. Ya no le veía igual la gente, porque Jesús les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos que le están pidiendo a Pedro que dé cuenta de en el nombre de quién, con la autoridad de quién, con el poder de quién. Están enojados por hacer bien, por eso están enojados y están perdiendo de vista
el evento, ni siquiera las escrituras que ellos conocían del Antiguo Testamento, ni los rituales del templo en donde ellos oficiaban, ni la política para organizar una nación esclava bajo el Imperio Romano. Están enojados, tan cerrados de su mente, que no pueden ver el beneficio no solo de un hombre paralítico, quien ha sido sanado del poder y en el nombre de Jesús. No pueden ver las secuelas y el poder y la autoridad de la resurrección de Jesús. Pero esto les llama la atención. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no de universidad, y del vulgo, no ricos, ni siquiera de un lugar en la sociedad como gente de la aristocracia, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero no solo con Jesús, sino habían estado con Jesucristo resurrecto, lo cual había cambiado su perspectiva de la vida en lo absoluto. Y a pesar de que les intimaron y a pesar de que les prohibían, decían una y otra vez: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no lo que nos enseñaron, no lo que nos dijeron, no lo que escuchamos, no lo que leímos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Testigos oculares que revolucionaron todo. Tan es así que hoy estamos reunidos, porque por la valentía de esos hombres que Jesús resurrecto causó en ellos el poder de Dios, es que enfrentaron y llevaron el evangelio hasta los confines del mundo, y hoy estamos aquí parados para celebrar que Jesús vive y reina por la eternidad. Por eso estamos celebrando Pascua, que Dios sacrificó en Jesús, digámoslo así, sepultó nuestros pecados, lo puso a Él como nuestro sacrificio para que pudiéramos ser salvos. Por eso preguntamos una vez más: ¿hacia dónde apuntamos como el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Si hoy estuviera aquí y no fuera correcto acá o allá, ¿dónde está su fe? La fe debe estar en el evento que Jesús se levantó de entre los muertos. Y la escena cambia. Ahora están una vez más delante del concilio. Ya estamos en el capítulo 5. Los han traído una vez más porque los hombres han seguido testificando y predicando. Y Pedro respondiendo, y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de la intimidante forma de perseguirlos o la manera en que los habían metido a la cárcel una y otra vez por haber predicado Pedro en el capítulo 2 de Hechos, haber sanado un paralítico en el capítulo 3 y haber hecho los milagros que se hicieron en el capítulo 4 y llegar al capítulo 5 para ver que seguían ellos haciendo de parte de Dios lo que Dios les mandaba hacer, sin importar amenazas, sin importar pandemias, sin importar hambrunas, sin importar ni chantajes ni extorsiones, sin importar en lo absolutamente nada, seguían haciendo lo que tenían que hacer. Y Dios se encargaba de lo demás. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, otra vez, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Déjenme decirle que la fe no es que Dios haga exactamente lo que nosotros de una manera bravucona queremos que Dios haga, o de una manera empecinada queremos que Dios haga, o de una manera caprichosa queremos que Dios haga. Eso no es la fe. La fe es saber que cuando oramos a Dios y le ponemos las cosas en sus manos, Él va a hacer lo que justo beneficia el trámite completo de nuestra estancia aquí en la tierra y el de todos al mismo tiempo. Era necesario que Jesús muriera por los pecados. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sufrió como hombre, cargó el pecado y la maldad de todos nosotros sobre sus hombros. Era inocente, santo, justo. Él no debía absolutamente nada. Sin embargo, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahí estaba la voluntad de Dios, donde Jesús, poniendo su voluntad sujeta a la de Dios, llevó a cabo lo que Dios propuso para salvar a todos. La fe entonces no es que Dios conteste como yo quiero, yo pretendo, o acabe incluso con mis enemigos. La fe es que aún Dios dejará algunas consecuencias para mostrar su perfecta voluntad en nuestras vidas. Lo colgaste en un madero, lo cual habla de una crucifixión con la cual todos aquellos estaban familiarizados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, no amedrentado para nada, no intimidado en lo absoluto, completamente transformado y cambiado Pedro, aquel Pedro que estaba calentándose al fuego en el patio del sumo sacerdote, mientras a lo lejos Jesús era torturado, vejado,
avergonzado. La mirada de Jesús y la de Pedro se cruzaron y causó grande tristeza, y fue y lloró amargamente Pedro. Ese Pedro ya no está más allí. Ahora es un Pedro líder, un Pedro valiente, un Pedro osado, no arrebatado, no atropellante, un Pedro pensante, un Pedro que puede decir que sabe que ha visto a su Salvador y ha perdido el miedo porque le ha visto resurrecto. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Eso puede pasar en cualquier momento. Es Dios el que está a cargo de nuestra vida. Pero aquí está la verdad de los religiosos de esos días, donde no podían ver el evento, que había cambiado toda su tradición, que de hecho había cancelado su religión y que les había quitado su oficio, porque ya no se necesitaban más sacerdotes. Porque este sumo sacerdote Jesús, por cuanto vive eternamente, puede interceder eternamente a los que a Dios se acercan por medio de Él. Y por eso se enfurecen, porque a quién le gusta que le cambien su esquema de vida. No es fácil desprenderse de lo que normalmente venías practicando, creyendo, haciendo. Pero Jesús, que tiene toda la autoridad por cuanto es Dios, y ahora los suyos, completamente transformados por la resurrección de Jesús, desafiaban el sistema y solo lograban que los quisieran matar porque se enfurecían contra ellos. Entonces quieren matarlos, pero los toma aparte un hombre sabio y dice: no, ya hemos derramado bastante sangre, miren cómo está el pueblo, los tienen por profetas. Si Jesús fue porque llegamos en la noche, lo tomamos a oscuras y allí también sobornamos a las autoridades, pagamos a Judas por la traición, todo eso hicimos, pero ahora, miren, vamos a ser más inteligentes. Miren, no han hecho nada, ¿qué les parece si los azotamos? Eso no es cualquier cosa. De hecho, era una pena capital, la del azote con vara y con el litor o el flagrum, que era una cuerda de cuero con puntas de plomo y de vidrio y de hueso que sajaban la carne de las personas. Les azotaron y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, como si eso resolviera el asunto de azotarlos. Querían detener lo que no podían detener, querían tapar el sol con un dedo, como decimos coloquialmente, cosa que no se puede hacer, porque aquí estamos después de 2000 años y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días, aquí está escribiendo, es Lucas, está haciendo la historia, todos los días, no de vez en cuando, no el domingo, no más o menos cuando se acuerdan en los cultos de resurrección, hablando como en donde algunos cristianos asoman la cara y dicen: aquí estoy, mi culto de resurrección, que es un servicio a Dios y que es una reunión, como fuera. Tú que estás aquí congregado y que sabes que el péndulo de la religión oscila en los puntos climáticos y la gente regresa y vive la trivialidad de su vida para luego llegar al punto climático y otra vez a la trivialidad de la vida, y entonces dejar todo este tiempo sola la iglesia, sola la vida cristiana, solo la devoción, solo la relación con Dios, y cuando otra vez tiene necesidad, llega el punto de la religiosidad y te presentas delante de Dios todos los días. Son las secuelas de Jesús en la vida de todos, resurrecto. En el templo, donde les amenazaban e intimidaban, en cualquier parte donde estaban los principales, y por las casas, hablando de lo trivial también, de las relaciones de cada uno, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, pero a Jesucristo resurrecto. Así que esto es lo que cambió a estos hombres. Esto es lo que nos dio el mensaje a nosotros. Estos 12 incipientes, débiles, frágiles apóstoles, discípulos, hombres como nosotros pecadores, que Jesús tonificó y llamó, les dio toda la autoridad y todo el poder por su presencia gloriosa, ya resurrecto entre ellos. ¿Quién no quedaría así? Por eso podemos decir: ¿y Pedro, no negaste al Señor? Pedro nos diría: sí negué al Señor. De hecho, dije algunas maldiciones. Además, tenía un concepto equivocado de Jesús porque quería que Él reinara como caudillo. Quería un rey literal, diría Pedro. Además, conmigo los demás estaban buscando un lugar a la derecha y a la izquierda cuando Jesús estuviera en su reino. Y nos enojamos porque nos comían el mandado. Pero ahora te puedo decir que mis ojos le vieron resurrecto. Que aquella mirada que se cruzó con Él en el patio del sumo sacerdote, cuando yo cobardemente me calentaba al fuego mientras lo negaba y veía cómo sufría, y solo que por alguna razón morbosa estaba cerca de allí, no tuve el valor de sostenerme. Pero ahora te puedo decir que estoy listo para enfrentar la muerte.
No tengo miedo a la muerte. He visto a Jesús vencer a la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh pecado, tu aguijón? Porque Jesús ha resucitado entre los muertos, ya no hay por qué temer. Y por eso ahora puedo ofrendar mi fe y te puedo decir, tu fe, tu generosidad, tu servicio, tu ayuda, tu compromiso, tu respaldo a la iglesia, tu vida cristiana, tu esperanza, no es en vano. Jesús ha resucitado entre los muertos. La fe cristiana comenzó con Jesús, pero no solamente con Jesús, comenzó con un Cristo resurrecto a la diestra del Padre. Y entonces, ahora podemos preguntarle y escuchar del apóstol Pedro decir, por esto es el mensaje categórico. Y entre toda la retahíla de pasajes bíblicos que nos hemos venido brincando para tratar de dar un golpe al punto de la resurrección y que recibamos ese mensaje, sobre todo en el libro de los Hechos, Pedro diría, ¿qué más tienes que hacer? Aquí queremos terminar. Y en ningún otro, diría Pedro, sería el mensaje para nosotros. Hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el punto por el cual Jesús resucitó de entre los muertos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para eso Jesús murió, fue sepultado y resucitó para lograr que, como los que en Hechos capítulo 2, compungidos, entristecidos por haber matado al autor de la vida, cambiaran su manera de pensar de Jesús y ahora lo vieran como lo que es, el Salvador del mundo, pero mejor aún, que yo me identificara con Él para que fuera mi Salvador personal, independientemente de cualquier religión, independientemente de cualquier credo o de cualquier persona o práctica, independientemente del pecador y el tamaño de sus pecados. Jesús puede salvar y dar vida eterna a todos, porque en Él podemos ser salvos. Cantemos y oremos con este hermoso canto que está preparado para este día especial. Que Dios los bendiga y que su fe crezca y que tú vengas a Jesús. Creo en Cristo Jesús. Creo que Él resucitó, que por su sangre y su poder yo también puedo vencer. Amén, amén. Vivo estoy solo porque Él vivo está. Amén, amén.
Reciban un abrazo cariñoso todos los que están reunidos en el local en Celaya, en Conexión Vida Celaya, particularmente Ángela, que nos visita allí en el local también. Quisiera terminar orando en este momento y que Dios bendiga a todos y tonifique, fortalezca nuestra fe. Oremos, por favor. Señor, gracias te damos porque Jesús, nuestro Señor, se levantó de entre los muertos y por eso tenemos vida eterna en su nombre. Rogamos tu bendición y que tu gracia sea con nosotros. Ayúdanos en las pruebas, en esta vida tan difícil, y que tu iglesia siga adelante, porque Jesús vive y reina. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga. Nos estamos viendo, primero Dios.